Hello, students, dear parents. Okay, welcome one more time, and we are going to start. Okay, so we are going to start a new unit. This unit is unit number 6, right? But in this unit, so that we are going to see different aspects about, for example, materials, right? Padres de familia, estudiantes, ¿qué tal? Otra vez, vamos a empezar esta unidad número 6, ¿ya? Y es referente a todo lo que es materiales. Yes? Okay? But first of all, so I would like to show you, for example, the topic. Mira, por favor, el tema que vamos a ver durante toda esta unidad. Are you ready? Okay. Pay attention, please, here. Okay? This topic is, for example, taking an action. Taking an action. Taking an action. Right? Taking an action in Spanish is tomar acción, ¿no? Pero ¿qué tipo de acciones? Probably you are wondering yourself what kind of action you are going to take here. But first of all, mira por favor la figura, right? There are two boys here, okay, 2 kids. Okay, so let's identify, for example, the place. Mira qué lugar es. Hay que identificar primero el lugar. ¿Ya lo identificaste? Yeah? Okay, that's right. It's like a store, right? So in this store there are a lot of different sections, but there is a section that you can find out different materials, okay, different things made of different materials, as I said before. Cuando tú te vas a una tienda, quizás, ¿no? Hay muchas Iquitos, entonces hay muchas secciones, ¿no? Entonces, digamos así, cuando te vas a ese tipo de tiendas donde hay todo, ¿no? Como un supermercado, como un mall, entonces ahí te vas a un lugar específico donde están solamente cosas para tal situación, para tal evento. Entonces ahí estás viendo, ok, these 2 kids, for example, are looking at different things made of different materials, right? Entonces no sé si te ha pasado eso, ¿no? Hay, por ejemplo, donde puedes ir a ver todo lo que es ferretería, todo lo que es plastiquería, ¿no? Etcétera, etcétera, right? Okay, now pay attention for the objectives. I'm going to show you the objectives. Look at this here. Okay, nice. So that we have got the objectives, right? These objectives are divided in 3 different activities, right? Por ejemplo, en la primera actividad del objetivo, aquí vas a reconocer otra vez los materiales, vas a completar con las letras y luego vas a relacionar, ¿ok? Vas a pensar un poco qué tipo de materiales. What about, for example, in the second one? En la segunda actividad, en el segundo objetivo, ok, vas a aprender frases, ok, preguntas acerca de diferentes objetos y cómo referirte a ellos, tanto en singular como en plural. ¿Ya? ¿Ok? Obviamente que vas a tener en cuenta el material. Y en el número 3, number 3, so we are going to simulate, we are going to roleplay this dialogue here, and that you are going to act it out here in number 3, right? Entonces en el 3 vamos a replicar lo que nos aprendiendo en el 2 y vas a hacer lo mismo pero con otros materiales, right? Okay, this is the objectives, right? And first of all, I would like to show you something again. Pay attention. Antes de ir al vocabulario, ¿ya? Me gustaría mostrarte algo, ¿no? Pay attention these 4 pictures here. Acá hay 4 figuras, ¿no? En nuestras compras o en nuestra casa quizás habrás visto, ¿no? Diferentes objetos que están alrededor de ti, ¿no? Esos objetos están hechos de diferentes materiales, right? Puede ser una silla, ¿no? Que está hecho quizá de plástico y madera. Puede ser un polo, el polo que te pones, el polo del colegio, ¿no? Puede ser hecho de algodón, cotton, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las botas, ¿ok? Quizás las botas de tu papá, de tu mamá, pero están hechos de cuero, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos otra figura, for example, we have a cup here, ¿ok? Están hechos de vidrio.
right? Entonces, cada objeto que tú ves alrededor tuyo, en tu casa o cuando te vas a una tienda, okay, está hecho de diferentes materiales, right? Unos duran más que otros, right? But the most important thing is that you can distinguish here the materials. Ok, entonces aquí está algunos ejemplos de cómo tú puedes identificar las cosas hechas de diferentes materiales, right? Now we are going to go for the vocabulary. Ya, ahora vamos a aprender cuáles son. Ok, but we are going to go for this part vocabulary. But don't forget to listen and repeat in the seat that you are. En el lugar donde tú estás, ok, vas a escuchar y vas a repetir el vocabulario, right? Don't forget, repetition is important. Go please to the vocabulary. Wood, wood, wood. Trash, trash, trash. Glass, glass, glass. Paper, paper, paper. Cloth, cloth, cloth. Plastic, plastic, plastic. Metal, rubber, rubber, rubber. Leather, leather, leather. Battery, battery, battery. Okay, so that you could repeat the vocabulary. Okay, don't forget to practice at home. Okay, entonces eso fue el vocabulario. Por favor, no te olvides practicarlo en casa, right? Pay attention, for example, now for the first activity. Look at please here the first activity. Okay, so that we have the first activity here. In this first activity, so that we have complete the words and match them with the picture here. So that pay attention, for example, around. Okay, around the list of the different things and materials here, so that you are going to identify them, right? Primero tengo que identificar, ¿no? Cuáles son los objetos, los materiales, ok, que he podido repetir en el vocabulario, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo a number one, ok, voy a completar aquí la palabra. Entonces, a ver, tómate un ratito el tiempo y piensa, what kind of things, okay, can be completed in number one? What is this? Okay, that's right. That was very easy, right? So, pay attention, for example, here in number one, for example, we have, okay, wood, ¿no? Wood significa pues madera, es un material. Entonces, puedes buscar acá, where is it? Ajá, aquí está. Right. Entonces acá tú lo relacionas. Pay attention. Yeah, you are going to match it. Okay, so it's very simple, right? So that you have to look at the pictures around, and then you have to put the correct word, the correct letter according to the word, and then you have to get the correct word. Cuando ya completas la palabra, entonces ahí recién lo relacionas. Match it, ¿no? Aquí está, match them. Ok, entonces that is activity number one. Don't forget, it's very easy. Completar y relacionar. What about, for example, in this part? Pay attention please here. Ok, before going to the activity number two, antes de irnos a la actividad 2, ok, que está aquí, como tú ves acá, vamos a aprender unas palabras, ¿ya? Okay, these expressions, right, that these expressions vary according to the situation and according to the product that you are referring to, right? These products can be in singular or in plural, right?
Estos productos que te puedes referir están tanto en singular y en plural, pero vamos a aprenderlos acá, ¿ya? Mira por favor acá, tenemos la primera palabra, es look at this, pero mira, esto significa mira este, ¿no? Pero cuando usas esta expresión, recuerda, aquí los puntitos quiere decir que va a venir un objeto en singular, ¿no? ¿Ok? Puede ser look at this mobile phone, ¿no? Look at this television, ¿no? Ahí está, en singular. Ok, tenemos el look at this. Ok, por acá, pay attention. Look at this. Aquí alargo un poquito la I. Para decir this. Aquí es this. A secas. Aquí es this, ¿no? Look at this. Entonces aquí mira estos. But in this case you are referring to the plural ones. Ok, aquí te refiriéndote al plural, ¿no? Quizás tú puedas decir look at these shoes. Mira esos zapatos, ¿no? O también tú puedes decir look at these glasses. Mira esos lentes. No, ahí está en plural. No, ahí está. Mira estos. Muy bien, ahí está. Look at this en singular. Look at these en plural. Mira este, mira esto. Ahora mira acá. ¿Cómo decir algo que es hermoso o hermoso? Pay attention. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? Bueno, significa no es hermoso, ¿no? ¿Ok? En referencia a lo que has mencionado acá, al objeto en singular. Entonces también este singular dice, isn't it beautiful? ¿No es hermoso? Cuando te refieres a la cosa en singular. What about, for example, here? Aren't they pretty? Aren't they pretty? Bueno, aquí también dice lo mismo. No son hermosos, pero cuando te refieres a la expresión de lo que mencionaste antes en plural, ¿no? For example, look at this here. Look at this mobile phone. Isn't it beautiful? Dale uno, ¿no? Al toque. Look at these glasses. Aren't they pretty? ¿No? Entonces ahí se interconecta las dos expresiones, right? Entonces ahí está. Okay, so that we have got this expression that you are going to look at in the next activity. Now pay attention please here, right? Okay, in activity number 2, so that pay attention here, so that there are girls here, but those girls are in different store, right? Estas niñas están en una tienda, ¿no? Entonces, como te digo, quizás están en la sección de ropa, ¿no? Están en la sección de ropa. Entonces, what happens here? That you are going to pay attention here, okay? Vas a completar el espacio que está en blanco con estas dos expresiones. Dressed, and we have shoes. ¿Cuál le corresponde a cada uno? Recuerda, acuérdate de esto, right? ¿Cuál es el singular y cuál es plural? Okay? That's right, so that you have to consider this. It's according to the product. Yes, okay. Mira, tienes que mirar el producto, si es singular o es plural, y lo conectas acá, lo completas. Yes, okay. That is very simple. Okay, what happens, for example, in the next part? Look at this here. Okay, so finally, so that we have activity number 3, right? So that you have just done, for example, activity number 2 here, right? And according to this activity, so that you have got an idea, and that you are going to go for number 3, right? Ahora mira, por favor, en la actividad número 3, ok? La actividad número 3 va muy relacionado a lo que es la actividad número 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Write a dialogue with a friend and act it out. Entonces, por favor, primero, ya, tienes que escribir un diálogo. Teacher, ¿y cómo voy a escribir el diálogo? Parecido a ese que está acá. Simplemente lo que tienes que hacer es cambiar el producto. Right? Tienes que cambiar el producto. Igualito como está acá, usando las palabritas que acabamos de aprender. Right? For example, we have here in the first picture, look at here, we have a headphones, a mobile phone here. So that we have another mobile phone here, and look at, for example, here,
So that we have radios, for example, here, right? Entonces, escribe un diálogo. Mira, aquí está. Simplemente completa las burbujitas, ¿ya? ¿Ok? Y trata de usar las expresiones que están acá, ¿ya? ¿Ok? Y luego lo actúas, ¿no? Y luego lo actúas pronunciando lo que he dicho acá. ¿Ok? Y me mandas la evidencia, solo fotos, ¿ok? Haz las mímicas que estás haciendo, que estás presentando, que estás hablando, ¿ok? O quizás que estás practicando con tu mamita o tu papito, ¿ok? It's very important to use this expression. Es muy importante usar las expresiones que acabamos de aprender en este diálogo. ¿Ya? ¿Ok? That's right. Recapitulemos. Escribimos el diálogo y luego lo actuamos. Yes? Okay, that's right. Now we are going to go for this part. Pay attention, for example, here. Okay, so that we have in the last part, okay, so that I don't know, so that look at around, right? So that we have got, for example, the covering of the book, right? So around, for example, the picture in this part, so that you have to distinguish what kind of things and materials, okay? For example, the kids are looking at, okay? Es muy fácil acá. Chequea, okay? Chequea por favor alrededor de la tienda qué material le falta, qué puede ser completado acá, and what do we have to do here, right? So that you have to go to the back to your book, okay, at the back to your book you have to find the unit number 6 and look for the stickers, right? So that you have to take it off and that you have to bring here in this part and you have to stick on. ¿Yes? Entonces es muy fácil. Mira lo que le falta a la tienda. Te vas a la parte de atrás del libro, ya, busca la unidad C y sacas los stickers, ya, y completas pues en el lugar donde le corresponde. Right? Ok, it's very simple. Y ahí te vas a dar cuenta, pero esto es madera, se dice wood, ¿no? Esto es una bandejita, entonces dice plastic, ¿no? Etcétera, etcétera, right? Entonces you are going to go for this part. Yes? It's very simple. Now we are going to go for the last part. Okay, parents and students, that's all for this lesson. I thank you very much, and don't forget to practice your English at home, right? But all the vocabulary, all the expression that we practice together, so that you have to put in practice in home, right? Practica por favor la lección, lo que hemos hecho hoy día. La próxima clase viene la práctica, entonces tú tienes que practicar el vocabulario, tienes que practicar las expresiones, ¿no? Y más o menos actuarlo en casa, ¿ya? Okay? Don't forget to send me your evidences at the CWET, okay? And I'm going to check it out, okay? Entonces, thank you very much for being here, and thanks for watching, right? Bye.